Hola chicos, ¿cómo están? Les mando un abrazo muy grande, espero que todo vaya muy bien en casa y el día de hoy quiero presentarles a ustedes otro tema muy interesante con respecto al Antiguo Testamento. Tiene que ver con los libros históricos. Vamos a acercarnos a ellos, a conocer sus características, a conocer el contexto, la época que abarcan y lo importante de estos relatos. Los libros históricos son un conjunto de 16 libros que aparecen en el Antiguo Testamento y que nos narran la historia que se comprende desde la liberación de Egipto hasta los finales de la invasión de los griegos. Recordemos que es un periodo bastante largo en el que el pueblo judío ha sufrido la opresión de los pueblos invasores. Por eso recordemos las invasiones. Primero fueron los asirios, después fueron los babilonios, después fueron los persas y después llegaron los griegos. Entre unos y otros hay un gran lapso de tiempo y hay unas diferentes características. Los 16 libros históricos se escribieron durante todo este tiempo. Estos libros nos narran elementos muy importantes. A nivel político vamos a encontrar varias fases. La primera de las fases tiene que ver con la fase tribal. Cuando hablamos de la fase tribal es que el pueblo, una vez liberado de Egipto, se asentó en la tierra prometida, pero lo hizo a través de tribus. Se confederó, digámoslo así, en distintas confederaciones o en distintas regiones, cada tribu puso un líder o un juez, ¿sí? Este personaje carismático era un líder importante que no solamente luchaba por ellos, sino también hacía las veces del juez del momento. Era el que tomaba las decisiones justas, el que arreglaba los líos entre familias o entre algunas situaciones particulares. Dentro de los libros históricos, el libro de los jueces, concretamente, es el libro que nos cuenta grandes historias de estos personajes, como es Sansón, como es Gedeón, y nos muestran grandes historias de estos personajes que fueron relevantes para su pueblo, que hicieron cosas magníficas, que fueron dotados de grandes habilidades por parte de Dios y que salvaron a su pueblo en muchas ocasiones. La siguiente fase política que se desarrolla a lo largo de estos libros es la fase de la monarquía unida. La monarquía unida tiene un elemento particular. Los pueblos que están alrededor de Israel son monarquías. El pueblo, digámoslo así, ve la necesidad de unirse como monarquía y eligen a sus tres reyes. La monarquía unida es un periodo de 3 reinados importantes. El primero es el reinado de Saúl, que es el primer rey de Israel, o el primer rey de toda la tierra. Después de eso viene el rey David, que es reconocido como el rey religioso por naturaleza y que ya se lo expliqué en las clases y nos damos cuenta de la importancia que tiene David tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Y por último está el reinado de Salomón. Esta fase de la monarquía unida tiene un pueblo consolidado, fuerte y muy firme, de la mano de Dios y muy unido entre sí. La siguiente fase política que nos presentan los libros históricos tiene que ver con los 2 reinos. Una vez la monarquía unida termina, la tierra se divide en 2 reinados. El reinado del norte, o más conocido como reino de Israel, y el reino del sur, o más conocido como el reino de Judá. En los libros de los reyes, primera y segunda de Reyes, se nos habla de cada uno. Llama la atención como el reino del norte, el reino de Israel, siempre nos escriben reyes que fueron catastróficos, que cayeron en pecado y que tuvieron un mal fin. Por su parte, en la mayoría de los textos nos hablan en los libros de los reyes de un reino de Judá que siempre tuvo buenos gobernantes, fieles a Dios, y eso demuestra una clara tendencia desde lo bíblico a mostrar la diferencia entre los judíos de primera categoría, como eran los del reino del sur, que tenían la promesa, que eran los puros y que tenían la bendición de Dios, a los judíos de segunda categoría, que era el reino de Israel, que una vez contaminados se dejaron llevar por el pecado, se dejaron llevar por malos gobiernos. Una tercera fase de los libros históricos, un poco más alejada de la política, pero muy acercada a la épica, nos muestra una cantidad de personajes muy importantes. Personajes en concreto que tuvieron un libro gracias a sus grandes gestas. Y llama la atención poderosa y hermosamente que estos relatos históricos tienen como protagonistas a las mujeres. Relatos de grandes mujeres como el de Ruth, como el de Esther y como el de Judith nos muestran el protagonismo de la mujer judía en la historia de salvación.
Estas tres mujeres se ganan un lugar hermoso en los relatos históricos por sus grandes proezas. Primero, por ser mujeres fieles a Dios, y segundo, por haber salvado a su pueblo o por llevar una vida piadosa y una vida en gracia. Estos tres relatos son muy bonitos y hacen parte de la confección histórica de este conjunto de libros. Este conjunto de libros es cerrado por dos libros muy interesantes como son Primera y Segunda de Macabeos. En ellos se muestra la resistencia del pueblo judío de frente a la invasión griega y llama la atención cómo Matatías y todos sus hijos macabeos logran armar una guerrilla que intenta o al menos se esfuerza grandemente y logra en muchos aspectos independizarse de la opresión de los griegos. Son grandes luchas, hay grande derramamiento de sangre, pero sobre todo, y en el trasfondo vale la pena verlo, hay una gran firmeza y una gran fidelidad a Dios por encima de las imposiciones griegas. Entonces, todos estos libros nos están mostrando un camino que hace Dios, que acompaña a un pueblo y un pueblo que se extiende a lo largo de la historia, luchando contra el pecado, luchando contra sus opresores, luchando contra sus propias faltas, con Dios de la mano, luchando siempre con Él, acompañado siempre por Él y siempre fiel a Él. Y por último, quiero regalarles las características en general de estos grandes libros. La primera es que la característica a nivel escriturístico o a nivel literario es que predomina el género narrativo. Aquí lo que importa es contar con épica, contar con detalle las grandes proezas de los personajes que tienen el protagonismo a lo largo de estos relatos. El segundo elemento es que en algunos casos, distinto por ejemplo al Génesis y a los libros del Pentateuco, aquí hay precisiones de fechas puntuales en la historia que le permiten al lector, al investigador o al estudioso situarse en una época determinada. Eso quiere decir que los libros tienen un margen de precisión histórica. Otra de las características que aparece muy bien en los libros históricos es cómo se da la presencia de Dios a lo largo de estos relatos. El primero es un Dios que aparece, que se muestra, que se manifiesta, que constantemente está guiando a un pueblo. Es un Dios que combate de la mano con su pueblo, que en todo momento se va a las armas, que motiva a su pueblo, que lo anima y lo acompaña en la lucha. Es un Dios que promete la tierra y no solamente la promete, sino que le da la fuerza y le da todo al pueblo para poder llegar a ella. Y por último, es un Dios que a pesar del pecado de su pueblo permanece fiel. La fidelidad que Dios quiere mostrar en todo este camino de los libros históricos es para que el pueblo entienda que solamente en la fidelidad que Él le tiene a su pueblo es que vale la pena caminar. Por eso lo invita también a que ese pueblo sea de la misma forma fiel a Dios para que pueda recibir sus gracias. Hemos llegado al final de este video, no olviden darle like y suscribirte y al mismo tiempo recordemos chicos que las cosas buenas merecen ser siempre compartidas, así que no solamente sirva para la academia, sino también le sirva a muchas personas de nuestra familia, de nuestros amigos, para poder crecer en una fe que muchos no conocen, pero de la cual todos tenemos sed. Y así, sin más ni menos, hasta pronto, tío loqueros. Dios los bendiga.